Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Eh, Supongo que todos guardaditos, refugiándonos un poco del frío, aunque hoy martes la temperatura está un poco mejor y nos preparamos para el temporal de fin de agosto, como siempre. Para mí es un temporal que siempre tengo muy presente porque ese 30 de agosto es el cumpleaños de mi madre. O sea que bueno, siempre lo tengo muy presente porque obviamente que siempre había tormenta o ese día o el día antes o el día después, haciendo honor a Santa Rosa a su venida anual. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona este tiempo que nos queda hasta el temporal, porque aparte el día del temporal, ese 30 de agosto, es el día que vamos a empezar las actividades presenciales en UNITES. O sea que espero que el tiempo sea benévolo para los que tengan que empezar ese lunes 30. Pero bueno, hay que ponerle buen humor al tiempo y pensar que finalmente, aunque en forma reducida y compleja, vamos a poder volver a vernos cara a cara a partir de ese día 30. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con el tema que estábamos tratando, que ustedes recordarán que iniciamos la semana pasada, tendiente a analizar el proceso de institucionalización de la Iglesia, ¿verdad? Es decir, ese proceso que desde la comunidad cristiana primitiva, la comunidad apostólica, la que rodeó a Cristo en la figura de sus discípulos, esa primera comunidad muy próxima al fundador del cristianismo, desde esa época hasta los momentos posteriores donde encontramos una iglesia perfectamente institucionalizada, con un orden y una jerarquía encabezada por el papado. Obviamente, cuando surgió la comunidad cristiana al principio de este periplo histórico, es obvio que no había ninguna intención ni ninguna necesidad de institucionalizar esto que va a ser la iglesia cristiana. Porque obviamente acá la comunidad judía recibió a través del mensaje de Jesús una promesa de salvación y una promesa de que el fin de los tiempos y la consumación del reino del Señor iba a ser muy rápida, ¿verdad? Casi todo el mundo esperó que una vez desaparecido Jesús, producido los episodios de resurrección, etcétera, etcétera, que esa venida del reino de los cielos que él anunció era una cosa relativamente rápida, que iba a ocurrir prontamente. Después todos vieron que este tema se fue alargando, van a desaparecer los discípulos y el núcleo directo de Jesús, va a desaparecer con el correr de las décadas también el emplazamiento específico donde el cristianismo surge, que es la propia Jerusalén, cuando a partir de la década del 70 va a ser destruida por el poder romano. Acá estábamos finalizando ya los 100 primeros años del mensaje evangélico de Jesús y el fin de los tiempos, la promesa escatológica, no se había cumplido. Por lo tanto, para los sucesores de los primeros apóstoles, del primer núcleo cercano a Jesús, fue importante repensarse cara al futuro. Bueno, si el reino no venía ya, de alguna manera había que asegurar que la transmisión del mensaje de Jesús, recogida y expandida por el mundo por sus apóstoles, debía mantenerse vigente y debía mantenerse vigente asegurando que la transmisión de esa verdad fuese hecha por las personas adecuadas y fuese hecha de acuerdo a la verdad. Nosotros vimos la semana pasada que de alguna forma esto llevó a las comunidades cristianas a la necesidad de establecer una línea de sucesión
de Jesús y de los apóstoles que le dijera al pueblo cristiano claramente cuáles eran las personas que estaban hablando verdaderamente en nombre de Jesús y estaban transmitiendo el verdadero magisterio de Jesús. Sabemos que hubo y va a haber todavía durante varios siglos bastantes discrepancias respecto al dogma cristiano. Muchas de las diferencias fundamentales que se plantearon tenían que ver con la propia figura de Jesús, con su carácter divino o no divino, era un hombre, era un Dios, qué relación tenía con Dios Padre, era eterno igual que Dios Padre lo había creado y por lo tanto tenía un grado de divinidad, llamémosle inferior. Bueno, todas estas cosas se discutieron enormemente, con la complejidad que cuando no solo se discutió sobre la naturaleza de la figura de Jesús y su relación con la figura de Dios Padre, sino cuando aparece también un tercer elemento que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando aparece también el Espíritu Santo y todas las discusiones que se dan en relación a esta tríada, a Dios Padre, a Dios Hijo, que es Jesús, y al Espíritu Santo. Esto da lugar a unas profundas polémicas y a unas profundas discrepancias, sobre todo en las iglesias orientales, es decir, en las iglesias cristianas situadas en Oriente, en Siria, en Antioquía, en todos esos lugares, en Constantinopla, en toda esta zona oriental del imperio, y dieron lugar a muchas problemáticas, a muchas rencillas, a muchas discusiones, que muchas veces no fueron nada pacíficas, que fueron violentas incluso, y que llevaron a la descalificación de unos a otros y a un difícil camino hacia la constitución de un dogma incontrovertido por todos, cosa que va a ocurrir recién en el siglo IV, siglo V, ¿verdad? O sea que dejemos ese problema de lado por el momento, es decir, recordemos que junto al proceso de institucionalización de la Iglesia, durante varios siglos hay una marejada, un mar de fondo que se suma a este proceso de institucionalización y que tiene que ver con el establecimiento del dogma cristiano, cosa que vamos a retomar más adelante. Ahora centrémonos en la forma de institucionalización. Nosotros decíamos que la Iglesia, entonces, cuando ve que el tiempo se alarga y no llega el reino de Dios, necesita asegurar una estructura que le permita continuar en su función ante la comunidad y que la comunidad sepa que quienes están hablando en nombre de la Iglesia son las personas correctas, las personas que deben serlo. Entonces, prontamente surge la necesidad del establecimiento de un clero, ¿verdad? De un grupo de personas que se encarguen de los rituales de la nueva fe y del mantenimiento y de la difusión de las diversas creencias del cristianismo que poco a poco se iban consolidando. Si nosotros retomamos este tema en palabras de Johnson, nosotros veremos que Johnson nos dice respecto a este surgimiento temprano de los clérigos, del orden de los cleros, ¿verdad? Y nos dice así, en la página 84, para los que tienen el libro, Johnson nos dice: la idea de un clero parece haber sido un matrimonio entre los conceptos griegos y los judaicos. Los ancianos de la Iglesia judeocristiana de Jerusalén poseían un factor de autoridad, eran pilares de la comunidad. Los obispos y los diáconos de la Iglesia gentil, es decir, de la Iglesia abierta a los gentiles, que tiene su baluarte fundamental en el pensamiento de Pablo, ¿verdad? Esta iglesia abierta no solo a los judíos, sino a los que no eran judíos. Así que bueno, retomo, los obispos y los diáconos de la iglesia gentil inicialmente tenían funciones puramente espirituales. Eran carismáticos, pero no eran organizadores
o recaudadores de fondos o legisladores. Esta era la situación descrita en las epístolas auténticas de Pablo y también en las actas apostólicas de Lucas. Pero por la época en que aparecen las primeras fuentes romanas, a principios del siglo II, ya se había forjado la matriz de una estructura clerical. La primera epístola de Clemente destaca la importancia de la decencia y el orden en la iglesia. Habla de una estructura jerárquica en que las mujeres están sometidas a los hombres, los jóvenes a los viejos y la multitud de creyentes a los presbíteros o bien a los obispos y diáconos seleccionados con este propósito. O sea que ya se estaba desarrollando una teoría histórica del episcopado. La concreción de este tema lo podemos apreciar muy claramente en los documentos que provienen de uno de los primeros padres de la Iglesia, que es Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, que vive aproximadamente entre el año 35 y el año 110, o sea que es contemporáneo de los apóstoles. No conoce a Jesús, pero sí conoce a todo el núcleo apostólico directo, y es una personalidad dentro de Antioquía. Recuerden que para el Imperio Romano, aparte de Roma, Antioquía es una de las 3 grandes ciudades del imperio. Es muy importante Antioquía. De Antioquía viene para el cristianismo la figura de Pablo, por lo tanto tiene una gran importancia en el desarrollo del cristianismo. Entonces, Ignacio de Antioquía es obispo de la ciudad de Antioquía hacia finales del primer siglo y posiblemente en la época del emperador Trajano. Es condenado a muerte por los romanos, seguramente por ser cristiano, y es deportado a Roma para sufrir el martirio de las fieras, ¿verdad? Allí es inmolado, como muchos de los mártires cristianos de los primeros tiempos, en el circo con las fieras. En el camino que recorre Ignacio desde Antioquía, en Siria, ¿verdad?, a Roma para ser ajusticiado, él es recibido y es agasajado por muchas de las comunidades cristianas que están en el camino de Siria a Roma. Y él escribe en ese camino una serie de cartas a muchas de las iglesias de Siria, de Oriente, y también alguna carta a la comunidad romana, fundamentalmente a la comunidad cristiana romana, pidiéndole que no interceda por él ante el emperador, que él prefiere sufrir el martirio. En estas cartas de Ignacio de Antioquía vemos claramente que está desarrollado el clero cristiano. Y entonces retomo la lectura de Johnson, que nos dice: en la época en que Ignacio de Antioquía escribió sus cartas, o quizá 20 años más tarde, el orden jerárquico se había desarrollado aún más y el clero estaba dividido en 3 rangos, el clero cristiano: en los obispos, en el consejo de presbíteros y en los diáconos. O sea que 3 órdenes. Estos 3 órdenes, el episcopado, el presbiterado y el diaconado, forman parte del sacramento del orden. El sacramento del orden es uno de los sacramentos de la Iglesia cristiana, y a través de este sacramento se ejerce la transmisión de la misión confiada por Cristo a sus apóstoles. Esta misión que Cristo traslada o que confía a los apóstoles para expandir el Evangelio, ¿verdad?, sigue siendo, luego de fallecidos y de desaparecidos los apóstoles, sigue siendo ejercido en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, este sacramento del ministerio apostólico se va a configurar o va a comprender 3 grados. Son las 3 órdenes mayores cristianas, ¿verdad? Y esas 3 órdenes son: la primera es el episcopado, es decir, el orden de los obispos; la segunda es el presbiterado, el orden de los presbíteros; y el tercero, el diaconado, el orden de los diáconos.
Estas 3 órdenes se confieren a través de un rito realizada por la autoridad competente de la Iglesia, y es fundamental porque constituye la ordenación o consagración. Esta consagración confiere a las personas indicadas, a las personas designadas como obispos, como presbíteros o como diáconos, ¿verdad? Le confiere un don del Espíritu Santo que les permite ejercer un poder sagrado que solo puede venir de Cristo a través de su Iglesia. Es decir, que acá está instituida ya la estructura de la Iglesia, y esa estructura proviene directamente de Cristo y es instituida a través de un sacramento, de un rito y de un sacramento. Muy bien. Entonces, respecto a esto nos comenta Johnson. Alrededor de esta etapa, según se desprende de las epístolas pastorales, había desaparecido la democracia primitiva del periodo escatológico, es decir, del periodo que esperaba el advenimiento del reino. La comunidad había perdido su libertad. Los obispos enseñaban la verdad autorizada y se entendía que el cargo era el instrumento de preservación de la tradición apostólica. La autoridad del obispo había sido fortalecida también mediante la compilación de listas episcopales que se remontaban a los fundamentos apostólicos. Esto lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Cada obispo estableció su línea sucesoria hasta remontarse a los apóstoles y al propio Jesús para asegurar la validez de su cargo. De esta forma, la Iglesia, las iglesias intercomunicadas afirmaban esa intercomunicación, esa intercomunión y la defensa mutua contra la herejía sobre una base de un episcopado monárquico y con su genealogía apostólica. Muy bien, así que esto es muy claro que mediante la consagración de las listas episcopales y estos ritos de consagración se estatuye la primera organización de la Iglesia, ¿verdad? Esto fundamentalmente nos dice entonces Johnson, para terminar con este pedacito, nos dice: la creación de una Iglesia internacional que se desplazó lentamente de la diversidad doctrinaria a la semblanza de la ortodoxia sobre la base de un canon convenido y el apoyo de la institución de los obispos fue esencialmente la obra del siglo II. Fue una tarea pragmática ejecutada como respuesta al derrumbe de la esperanza escatológica y en el marco de una feroz y permanente batalla contra la herejía. Terminamos acá este primer video y retomamos en el otro.